Ejercicio 1.2, que si se fijan, de hecho es exactamente el mismo del primer ejemplo que mostré, pero ahora aquí ya tenemos que involucrar el encontrar corrientes. Lo que nos dice, encuentre las corrientes de IR1, IR2 e IT del siguiente circuito, que significa IT, la corriente total, la corriente que pasa por la resistencia 1 y la corriente que pasa por la resistencia 2. Para resolver este ejercicio va a ser necesario encontrar la resistencia total, pero como este es un ejercicio que ya hicimos, entonces lo que hacemos es reciclarlo. Entonces vamos a tomar los cálculos a partir de la reducción que ya hicimos. Ya tenemos aquí definido que nos indican el voltaje total, entonces ya lo indicamos aquí, y la resistencia total, porque pues ya la calculamos y dijimos que en nuestro circuito es el total, la resistencia total son 150 ohms. ¿Cómo encontramos la IT? Pues lo habíamos mencionado en el video anterior, en la sección anterior del video, donde utilizamos la ley de Ohm. ¿Qué hacemos? Hay que arrancar el pedacito del triángulo de la ley de Ohm, dejarlo afuera, ahí me pasé, pero se alcanza a ver, dejarlo afuera e igualarlo a lo que queda, que sería la B sobre la R, que es una división del voltaje sobre la resistencia. Y como lo necesitamos en términos de totales, pues lo único que hay que hacer, ahí me quedó bien feo, ya lo voy a quitar, ahí está, lo que hay que hacer es tomar la corriente e igualarla a la división del voltaje total sobre la resistencia total. Como se ha mencionado en las diapositivas anteriores, estos dos valores son ya conocidos. Entonces lo único que hay que hacer es sustituirlos en la fórmula. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una división. Voy a dividir 10 volts entre 150 ohms. Si les pasa a ustedes aquí como a mí me está pasando que la calculadora les devuelve un valor en fracción, lo único que hay que hacer es darle clic a este botón que dice SD. Creo que le tengo que dar una vez más y ahí está. ¿Qué es esto? Esto dice 0.066 amperios. ¿Por qué? Porque dijimos que la corriente se maneja en términos de amperes. Entonces, ¿qué pongo aquí? Tengo que mi resultado es la corriente total es de 0.066 amperes. ¿Okay? Ya lo tengo aquí definido y marcado en el diagrama. ¿Qué nos falta? Ahora nos falta encontrar la IR1 y la IR2, que es la corriente que fluye por la resistencia 1 y la resistencia 2. Para esto es importante irnos a la tabla donde nos indica cómo se comporta cada uno. Entonces, si nos vamos a la sección donde está la indicación de un circuito en serie, pues porque esto es un circuito en serie, y buscamos IR1 y IR2, que está aquí, nos dice que es exactamente igual a lo que hay en IT, lo que hay en IR1 y IR2. Es exactamente lo mismo a lo que hay en IT. Entonces, ¿qué significa esto? Que IR1 e IR2 son exactamente lo mismo. O sea, son 0.066 amperes. Que esto a su vez también es igual a decir 66.6 amperes. ¿Por qué pasa esto? Porque aquí es común decir que, por ejemplo, lo voy a escribir aquí. Aquí estamos haciendo un recorrido del punto decimal para utilizar una escala menor, que sería la de los milis. ¿Y cómo se utiliza esa escala menor? Muy fácil. Lo que hay que hacer es tomar el número que ya usamos, que es este que está aquí, y recorrerlo 3 veces a la derecha. 1, 2, 3. Entonces, ¿qué significa? Que si yo ya lo recorrí, lo estoy tratando de mencionar en términos de milésimas. Si recorremos 3 veces el el decimal de un número, estamos hablando de milésimas. Y como la calculadora me lo mostraba con más 6, pues igual yo le puedo dejar nomás. Lo único que falta aquí es mencionar es que está en términos de milis, de milésimas, miliamperes. Entonces, en conclusión, esto y esto es exactamente igual, solamente se está expresando en dos escalas diferentes. Esta es unitaria y esta es en milésimas de unidad. Es exactamente lo mismo que hablar de milímetros, que es una milésima parte de un metro, solo que cambia la escala de la unidad. ¿Okay? Y pues de este lado también lo mencionamos. Nos vamos al siguiente ejercicio, que es el 2.2, es exactamente el mismo que hicimos en el segundo caso de
de resistencia total. ¿Por qué? Porque aquí también vamos a necesitar encontrar la resistencia total. ¿Por qué? Para poder encontrar la I total. ¿Y para qué queremos la I total? Pues para encontrar lo mismo que nos está pidiendo aquí, la IR1, R2 y R3. Se nos pide lo mismo, ¿no? Realizar los cálculos del circuito en serie y su reducción. Que para poder encontrar esta corriente total, pues sí, en efecto, primero se habría que encontrar la resistencia total. Como nosotros ya lo hicimos, nomás traemos de nuevo ese diagrama, que es el de la reducción, y este nos menciona cuál fue su resistencia total. Nos dice que son 60 ohms. Entonces, ya teniendo la resistencia total y el voltaje total, puedo encontrar la corriente total utilizando la ley de Ohm. Exactamente la misma fórmula que en el ejercicio anterior. Voltaje total sobre resistencia total. Y es que aquí es donde entra la respuesta a su duda. Yo no puedo calcular la corriente total si yo aquí le pongo el valor de la resistencia total. No me va a dar el valor correcto. ¿Okay? Entonces, por eso es que aquí en esta sección se especifica que siempre se utilicen los totales. No se debe mezclar estos totales con R1, no se debe mezclar estos totales con BR1. Tiene que ser siempre el total. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular, vamos a hacer el cálculo con la calculadora. Pues sí, qué redundancia, ¿no? La mía. 15 volts sobre 60 ohms nos daría un total de, en fracción que es un cuarto de amper, 0.25 amperios. ¿Ok? Y decimos que son amperios porque siempre tenemos que hacer mención que la unidad de medida de la corriente, y aquí nos lo dice, son amperios. Entonces tenemos I total. ¿Qué nos falta? Corriente de IR1 e IR2 que nos indica en esta sección de aquí que son exactamente iguales. Entonces si ya tenemos I total, ya podemos definir que la IR1 y la IR2 son exactamente igual. Y la IR3 también, se me está olvidando la IR3, son exactamente igual. Y esto a su vez también lo podemos mencionar como 25. Y esto también lo podemos, otra vez, 1, 2, 3. Y esto también lo podemos mencionar como 250 miliamperes. Repito que es exactamente lo mismo que recorrer el 0 3 veces a la izquierda. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 0.25 amperios. ¿Okay? Pero si yo recorro el 0 para acá 3 veces, 1, 2, 3, caray, ¿qué pongo aquí? Pues va un 0. ¿Se puede hacer esto? Es exactamente lo mismo. 1, 2, 3 y lo pongo aquí, ya lo puedo quitar de aquí y esto es totalmente correcto. Voy a quitar este 0 también porque no lo necesito. Y en sí, cuando hablamos de un número entero, pues tampoco es necesario mencionar que tiene un decimal. O sea, solamente lo dejo marcado con la escala en la que lo estoy manejando. Entonces, esto es esto y esto es exactamente lo mismo. Pasamos al tercer ejercicio, que es un ejercicio exactamente igual al tercero que hicimos de resistencia total, simplemente que ahora nos está pidiendo que encontremos las corrientes, ¿ok? Estos 3 ejercicios que hemos estado trabajando ahorita, después de encontrar la resistencia, han sido puros encontrar corrientes. Entonces va a ser exactamente lo mismo, que aquí ya estamos utilizando los cálculos que habíamos utilizado en esos ejemplos anteriores, pero cuando a ustedes se les pida que realicen un ejercicio, que resuelvan un ejercicio, tienen que incluir todos los cálculos que realizaron para encontrar la reducción y las corrientes. ¿Okay? Entonces vamos a estudiar que nos está pidiendo 4 corrientes, que son las de las 4 resistencias ya mencionadas. Entonces, si aquí ya obtuvimos la reducción, que fue la que utilizamos con 4 valores involucrando que eran kilos mezclados con ohms, o sea, 10.000, 15.000, 100 y 200, ¿no? Y obtuvimos una resistencia total de 25.3 kilo ohms. Tenemos esa resistencia total, tenemos el voltaje total, que es el que nos indica aquí en la fuente. Tenemos la ley de Ohm para poder calcular la corriente total. Hacemos la división utilizando el voltaje total sobre la resistencia total, que es poner 5 volts sobre 25.3 ohms. Entonces vamos a hacer 5. Y aquí es importante que observen esto. En la calculadora sí deben de digitar el número completo. ¿Ok? O
sea, deben de incluir la magnitud entera. No pueden ponerle 25.3 porque esto lo estaría considerando, se estaría considerando este cálculo como si fueran 25.3 ohms, como si no tuvieran los kilos. ¿Okay? Entonces, si le agregamos esto de esta forma, ya estamos hablando de kilos. ¿Okay? Entonces, así es como lo debo de digitar yo en la calculadora. Entonces, voy a hacer esto, voy a dividir esto y me da que son, ahí tengo que darle 2 veces, no sé por qué me sale 2 veces. 1.97. Pero miren qué dice aquí. Está recorrido el 0 4 veces a la izquierda por 10 a la menos 4. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo tengo esto así y me pide que recorra 4 veces el decimal, lo voy a mandar a la izquierda, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces hasta aquí iría el decimal. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo ya lo recorrí para saber en qué escala debe de estar. Yo lo puedo mostrar de esta forma. ¿Por qué? Porque este cálculo me está indicando que estaba desde aquí. Hay que recorrer el decimal 4 veces a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Ya, ahí está. Y esto me muestra de forma unitaria la cantidad de amperios. Son 0.000197 amperios. Pero yo necesito reducir la cantidad de números que voy a escribir. O sea, si yo no puedo estar escribiendo tantos números para responder mi respuesta, para escribir mi respuesta, yo lo que puedo hacer es recorrer esto a una escala de miliamperios. ¿Y cómo es que decíamos que hay que indicar una escala en miliamperios? Era recorriendo 3 dígitos hacia atrás el decimal. Entonces yo lo que voy a hacer es escribirlo de esta forma y ya así lo podemos expresar en miliamperios, lo cual nos daría una respuesta de 0.197 miliamperios. ¿Okay? Entonces vamos a estudiar esto. Nos dice que tenemos 0.000197 amperios, ¿no? Que esa es la forma en la que nos lo expresaba la calculadora. Y esta es la forma en la que nosotros también lo podemos representar, ya reduciendo la cantidad de números. Ahora nos pide que encontremos, porque ya encontramos la corriente total, nos pide que encontremos la IR1, IR2, IR3 y IR4. ¿Qué dijimos? Que son exactamente iguales las corrientes de un circuito en serie, después de encontrar la I total, claro. Entonces decimos que si IR1 igual a R2, igual a R3, igual a R4, igual a 0.197 miliamperios.